Bueno, buenas tardes a todos. Un placer que nos acompañen en la tarde de hoy. En nombre de DaVinci Trusted Partner, agradecerte, Diego, por la invitación y a todo Bengochea por la presencia. Tenemos hoy con nosotros a Carlos Carranza para dar un view de renta fija y una actualidad de Latinoamérica. Para quien no lo conoce, Carlos es parte del equipo de deuda de mercados emergentes de Allianz Global Investors. Antes trabajó durante 16 años en JP Morgan, donde fue también jefe de estrategia para América Latina. En los últimos años, Carlos ha sido premiado por varias instituciones como uno de los principales estrategas de América Latina y ha sido clasificado por Bloomberg como uno de los principales pronosticadores de divisas de América Latina en varias ocasiones. Así que es un honor contar con su presencia en el día de hoy. Diego, te cedo la palabra y luego ya damos comienzo al webinar. Pero nada, saludar a todos los que ya se han conectado a este webinar. Para nosotros es un placer y un honor escuchar a Carlos en esta exposición en la que nos va a dar un recorrido y una perspectiva para lo que es la renta fija, los bonos y sobre todo el mercado emergente que ustedes tanto conocen. Así que me parece que es una voz, una palabra bien autorizada por el conocimiento que tiene, por la experiencia, por la trayectoria. Sí, Carlos, cuando quieras, adelante. Y gracias por la presentación. Contrario. Muchas gracias, Diego, por organizar, DaVinci, por supuesto, a todo el equipo, y por su tiempo, a todos los que están presentes. Si quieren, vamos directo a la discusión que nos tiene acá reunidos hoy. Mi presentación se divide en 3 partes, y voy a ser breve en cada una de ellas y voy a ir directo al punto en cada una de ellas. La primera parte de mi presentación es una discusión global. Es una discusión de cuáles son los factores que van a mover los mercados de acá a los próximos 6 meses, por ejemplo. Son 6 factores clave y ¿qué vemos ahí? La segunda parte de mi presentación son las oportunidades. ¿Qué eso significa? O sea, si están de acuerdo o en desacuerdo con esos 6 factores que van a mover a los mercados, ¿qué representa eso en oportunidades de inversión? ¿Cómo deberíamos posicionarnos nosotros los inversores? Y la tercera parte, por supuesto más breve, es discutir específicamente Latinoamérica, si tuvieran alguna pregunta o duda, o mencionar algunos países en general. Entonces, como les decía, 3 partes. El outlook global, con los factores, oportunidades de inversión y Latinoamérica. Yendo directo a un punto, empezando con la primera parte, el outlook global. Espero que todos puedan ver la presentación en la pantalla. Outlook para emergentes, 6 cosas, en nuestra opinión. La primera es la Fed. Uno de los mayores motores de fixed income en emergentes y de equities también, en mi opinión, es la Fed. En este gráfico que vemos ahí, lo que estamos mostrando es qué es lo que pasó en los últimos 2 ciclos de subas de tasas de la Fed, cuando la Fed terminó de subir tasas. Y lo que muestra específicamente este gráfico es el promedio de los retornos en un montón de inversiones en emergentes cuando la Fed terminó de subir. Esta columna verde, la tercera que están viendo en el gráfico, muestra el retorno neto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el takeaway más importante de este gráfico? Que de hecho es una de las diapositivas cruciales de la presentación de esta oportunidad. Que cuando uno invirtió en fixed income y terminó de subir tasas la Fed, los retornos de emergentes fueron muy altos, muy positivos, muy agresivos, históricamente en los 2 últimos ciclos. ¿Y por qué no miramos más ciclos anteriores? Porque de hecho alguien me puede decir, bueno, pero este ciclo de la Fed se parece al de 1994. Bueno, no tenemos datos muy confiables de Fixed Income Index de JP Morgan, por ejemplo, anteriores al año 97, que es donde los índices empiezan. Entonces, los únicos ciclos que podemos mirar somos los últimos 2. Pero esos 2 fueron muy favorables a inversiones cuando la Fed finalmente terminó de subir tasa, cuando vino lo que se llama el pivot. Fíjense específicamente, mercados emergentes, el índice MBIC de JP Morgan, que es el índice de fixed income en moneda dura soberana, que nosotros lo manejamos entre nuestros fondos, rindió 6.2% en los 3 meses posteriores a que la Fed terminó de subir tasa, ¿no? Si uno agarra los 3 meses anteriores y los 3 posteriores, hubo 6% de retorno solamente en ese periodo para ese índice. Y el otro dato importante es que casi todo rindió bien, excepto equities en general, en Estados Unidos en particular, y las monedas emergentes también. Muchas inversiones fixed income, claro está, la correlación es muy lógica. La Fed termina de subir tasas y entonces, más que comprar tasas americanas, hay que comprar tasas que tienen un beta más alto que las americanas, que son las tasas emergentes. Entonces, esa es la primera conclusión.
La Fed es uno de los drivers, en nuestra opinión, más grandes del mercado hoy por hoy. Y si algunos de ustedes creen que el ciclo de fin de tasas está de acá a los próximos 3 a 6 meses, eso significa que hay que mirar muy, muy de cerca las inversiones de fixed income, porque puede haber una oportunidad bien interesante. Nuestro caso base es que la Fed va a terminar en 2 reuniones más, quizás se estiren hasta 3, pero una vez que el mercado empieza a descontar que el ciclo se termina, que se acerca el pivot, aun si todavía no terminó efectivamente, ya el rally empieza para emergentes. Entonces tengan en cuenta cuánto está priceado y qué es lo que pasó en el pasado, cuando la Fed terminó de subir. Punto número 1 de mi presentación es ese. Punto número 2 de mi presentación, de la parte global. ¿Qué va a mover a los mercados? Bueno, Rusia y Ucrania. En este caso, tenemos muchas diapositivas, hemos hecho análisis específico caso por caso, pero trabajamos básicamente con 6 escenarios, 3 buenos y 3 malos. Y les voy a decir cuál es nuestro base. 3 escenarios buenos podría ser que a Putin su propio círculo interno lo eche, lo traicione y lo saque, porque Putin está destruyendo la economía y no está ganando la guerra, y todos los del sector de billonarios asociados al sector energético simplemente lo saquen del poder, lo crucen. Ese sería un escenario muy bullish. Segundo escenario muy bullish es algo que parcialmente está ocurriendo, que es que Ucrania siga reganando terreno. Por ejemplo, las provincias de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson. En Kherson actualmente hoy, de hecho, había nuevas noticias de Kherson. Que Rusia siga retrocediendo y que Ucrania siga ganando terreno y que el invierno llegue. El invierno es durísimo y sea más favorable para Ucrania, porque es local, que para Rusia, que los soldados están, digamos, enviando tropas, enviando cosas. Como ustedes saben, el invierno son metros de altura de nieve que hasta ni siquiera los tanques pueden avanzar, ¿no? Entonces, escenario bullish número 2 sería ese. Tercer escenario bullish sería que Putin diga que ganó cuando no ganó. Y entonces eso básicamente no sería la primera vez que un líder dice que hizo algo que no hizo, pero no lo vemos tan probable en este momento que él simplemente retire las tropas y diga gané la guerra y en el mapa ponga todo ese terreno como anexado cuando no lo está. Los casos negativos de la guerra también son 3. Uno, que es nuestro caso base, que es el escenario número 4, que es que simplemente el conflicto continúe, que simplemente no haya nada bueno ni nada demasiado malo en el conflicto actualmente. Es decir, Rusia continúe bombardeando ciertos objetivos claves energéticos, bombardeando lugares claves para el desarrollo económico, Ucrania se siga defendiendo, el mundo siga tratando de ayudar vía OTAN a Ucrania, y el conflicto siga. Ese es nuestro caso base, es que no va a haber nada demasiado bueno y demasiado malo. Y después hay 2 escenarios más malos que son, por supuesto, si Rusia gana efectivamente la guerra y anexa el territorio y termina echando a los ciudadanos ucranianos de Ucrania, de esas 4 provincias tomadas. Bueno, y un escenario horrible y terrorífico sería un escenario nuclear, que le asignamos por ahora baja probabilidad. Esperemos obviamente que eso no ocurra, ese sería un escenario catastrófico en tantos ángulos. Nuestro caso base para Rusia y Ucrania es que no va a haber tanta noticia, es que va a seguir siendo malo, que va a seguir el conflicto estando presente, pero no necesariamente vamos a tener una resolución que sería súper bullish si ocurriera, o un escalamiento aún peor, porque ya estamos en un escenario bastante malo, ¿no? Entonces, trabajamos bajo una hipótesis de que el escenario sigue donde está. Ese es el punto número 2 de los drivers de los mercados, del outlook global de emergentes. Punto número 3 del outlook. La inflación. Por supuesto, todos hemos hablado cantidades incontables de veces de la inflación. En la inflación quiero mostrarles 3 cosas. 3 cosas. Esta es la primera. Miren esa diapositiva. La inflación, tanto de emergentes, la línea naranja es la línea de emergentes, la línea azul es la línea de desarrollados. La inflación, tanto de emergentes como de desarrollados, reportada hasta ahora, esta es la 12 months, está mostrando señales de moderación. En desarrollados está claramente mostrando señales de moderación y en emergentes también hace varios meses que el incremento marginal es cada vez menor. Estamos cerca de que la inflación reportada haga pico. Punto número 1. Punto número 2 en la inflación tiene que ver mucho con las expectativas. Y estos gráficos son bien interesantes. Los elabora Citibank, los publica en Bloomberg, nosotros los tomamos. Es la sorpresa inflacionaria. Y fíjense que durante todo el año pasado, por ejemplo, es para el primer gráfico de todos, es para emergentes.
Durante todo el año pasado, la inflación venía pegando y pegando y pegando y subiendo y sorprendiendo a la suba. Eso es lo que el índice muestra. Pero hace varios meses que en el agregado entero de emergentes, la inflación dejó de sorprender para arriba. Es decir, el dato que salió alto, salió feo, pero no fue una sorpresa. Los economistas ya lo vieron, ya lo anticiparon y le pegaron. Y de hecho, en el margen, la inflación está sorprendiendo por debajo de las expectativas. Eso es lo que muestran los índices de sorpresa inflacionaria. Por último, para la inflación, tengan en cuenta que gran parte de la inflación del mundo, de hecho el 30% de la inflación de emergentes en promedio es comida. Y los índices de comida ya han bajado drásticamente desde sus picos recientes. Tanto los índices commodities agriculturales, commodities energéticos, commodities industriales. Todos han bajado y están por debajo. Entonces, ese driver de inflación de todo el año pasado, que era la comida subiendo, la energía subiendo, los commodities industriales subiendo, bueno, están empezando a bajar. Entonces el pass-through, que calculamos que es de 3 a 6 meses, muestra caída. Conclusión del punto número 3, que es inflación, tengan en cuenta. Reportada, bajando. Expectativas, no sorprenden más a la suba. Y los precios de los commodities, que son el 30% del basket, para abajo. Entonces nosotros trabajamos en el escenario de la inflación, vamos a ver una evidente moderación. Y la estamos viendo en países como Brasil, el Banco Central hace 2 reuniones que no sube tasa, hizo una pausa. En Chile, una pausa. En Perú, la pausa, si no terminó, está terminando. Y así sucesivamente. Punto número 3 es ese, la inflación. Después, por supuesto, seguramente ustedes tienen preguntas, opiniones distintas, inquietudes. Dejamos un espacio para debatir todo eso. Punto número 4, valuaciones en emergentes. Fixed income. Nosotros somos portfolio manager de fixed income, entonces miramos pura y específicamente fixed income. Cualquier métrica que analicen, cualquier métrica que usen basada en el pasado, basada en tasas reales futuras, basada en proyecciones de política monetaria, les va a dar en general la misma conclusión, y es que las valuaciones de fixed income en emergentes están baratas. Acá puse varios gráficos indicando lo mismo, todos apuntan a la misma dirección. Si uno mira las tasas high yield de emergentes contra high yield de desarrollados, si uno mira el spread de emergentes en IG, en investment grade, contra el spread de desarrollados en investment grade, si uno mira el spread histórico entre los treasuries, cualquier análisis básico de medidas de evaluación, y nosotros miramos varias, por supuesto, les va a dar la misma indicación. Las tasas, cuando Estados Unidos tuvo esta vorágine de suba de tasas, emergentes tuvo una sola reacción a eso, y en el momento que Estados Unidos normalice, el spread es tan grande que hay mucha oportunidad de invertir en fixed income, en nuestra opinión, ¿verdad? Ese es el punto de evaluaciones. Me quedan solo 2 puntos. Uno es el fiscal, que lo quiero mostrar en este gráfico. Lo fiscal, a diferencia de muchos ítems que les nombré que son bullish para emergentes o son bullish para fixed income en general, lo fiscal es un desafío muy grande. Y tengan en cuenta esto. Cuando la pandemia pegó, todos los países del mundo prácticamente tuvieron una expansión fiscal fenomenal. Pero cuando pasa la pandemia, viene la vacuna, viene la segunda, la tercera dosis, viene la dosis para personas más jóvenes, para personas de toda edad, la pandemia empieza a estar más controlada. No voy a decir terminada porque sería muy ambicioso, pero está claramente controlada en muchos países, hasta ignorada en muchos países. Pero ahí viene el desafío de los gobiernos de hacer el ajuste fiscal, porque expandir fiscalmente y gastar más dinero con la excusa perfecta de la pandemia fue fácil y rápido. Pero el trabajo de achicar la cuenta fiscal y dejar de dar subsidios o dejar que los subsidios se licúen, etcétera, es un trabajo que no todos están haciendo bien. Hay países que están haciendo un trabajo fenomenal de ajuste fiscal post pandemia, República Dominicana es uno de ellos, y hay países que están haciendo un trabajo malo de ajuste fiscal post pandemia. Por ejemplo, Argentina es un ejemplo, ¿no? Y hay países en el medio, por ejemplo México, que no hizo una expansión fiscal muy grande y ahora no está haciendo un ajuste fiscal muy grande porque no lo tiene que hacer. Pero en el medio de eso hay un amplio, Colombia es un país donde vamos a ver qué hace, Brasil es un país donde ahora ganó Lula, vamos a ver qué hace. Entonces lo que quiero decir es, el ajuste fiscal post pandemia en algunos países es un trabajo fenomenal, bien hecho, y en algunos países es un trabajo que les está causando presión al mundo de fixed income, y uno debería tratar de quedarse alejado de esos países que están haciendo un trabajo desastroso fiscalmente, de ajustar lo que deberían ajustar.
la regla básica siempre lo dice, gastarlo es fácil, ahora ahorrarlo es extremadamente difícil y a nivel macro, peor aún. Tengan en cuenta ese punto fiscal. Por último, de los 6 ítems que tengo que cubrir, de drivers de price action, de qué va a pasar con el price action, es el producto. En materia de producto, lo que nos gusta mirar es el gap entre el crecimiento de países emergentes y países desarrollados. ¿Y por qué el gap? Porque el gap históricamente muestra que cuando es grande ese gap, cuando emergentes crece más que desarrollados, hay en general inversiones de desarrollados hacia emergentes. Es decir, los inversores de afuera miran y dicen, bueno, mira, este país está creciendo al 5%, está controlando su gasto fiscal, bueno, ¿por qué no invertimos? Y entonces ese es el flujo de inversión de desarrollados a emergentes de los de inversores en general en fixed income, esto está bastante claro. Entonces, para el año 2023, miren las últimas dos barritas, la barrita gris y la azul. El gap, este gráfico, las barritas muestra el gap entre emergentes y desarrollados. ¿Cómo calculo eso? Fácil. Agarramos 34 países emergentes, los promediamos por GDP y por el peso en los índices, para tener dos medidas distintas, y lo comparamos con el crecimiento de Estados Unidos, Europa, Eurozona y Japón. Hacemos 30-20-10. 30-20-10. Perdón, 70-20-10, eso suma así. 70-20-10. Porque es el costo de fondeo promedio. La mayor parte de las posiciones de inversión de los de afuera están fondeadas en dólares, 70%. Ese cálculo se muestra en estas barritas. Y tomamos los forecasts de Bloomberg, que tiene un montón de analistas calificados que hacen proyecciones de crecimiento de cada país y las agregamos todas, básicamente. ¿Cuál es la conclusión de este gráfico? Para el año 2023 se espera que el crecimiento de emergentes sea relativamente alto contra el de desarrollados. No quiere decir que sea un crecimiento alto en el número absoluto. Ojo, el número es una desaceleración global. Estamos claros que vamos a una desaceleración global. Pero el gap de desaceleración es favorable para emergentes. Eso significa que puede haber flujos de inversión a fixed income emergentes. Entonces nosotros lo miramos por ese lado. Entonces, dicho esto, habiendo usado creo unos 25 minutos, esta es la primera parte de mi presentación del Outlook global, con los 6 drivers principales de price action de acá en adelante. Entonces paso a la segunda parte de la presentación, que es, bueno, ¿cómo se traduce todo esto que acabamos de decir en oportunidades de inversión? ¿Qué nos gusta? ¿Qué estamos viendo? Entonces, formalmente, arrancamos la sección 2. Si ustedes están de acuerdo con nuestro escenario base de que el mundo está desacelerando porque la Fed está enfriando a la economía más grande del planeta, que es Estados Unidos, Europa está en invierno, en Europa va a tener claro faltas energéticas y eso va a generar también una desaceleración marcada de Europa. Ya estamos evidentemente, acuérdense de la dependencia de gas de Rusia, que la transición a la independencia de Rusia es muy forzada. Alemania ha anunciado cortes energéticos que ya están claros a empresas, no se sabe si no va a haber también a las casas, a los individuos. Entonces, Estados Unidos desacelera porque la Fed se va a encargar de desacelerarlo y ya lo dijo Powell unas 600 veces. Y todos los ministros de San Francisco Fed, o sea, cualquier entrevistador de la Fed que uno le pregunte, claramente el mensaje es ese. Entonces, enfrían una economía de 22 trillones de dólares, que es la economía americana, y enfrían Europa, literalmente en el invierno, y también China está desacelerando. Entonces, tener las 3 economías más grandes del planeta en desaceleración es absolutamente imposible que no vayamos a ver desaceleración en todo el resto, en nuestra opinión. Entonces, si están de acuerdo que el crecimiento desacelera hacia adelante y que la inflación está mostrando señales evidentes de empezar a mostrar su pico, en algunos países más claro que en otros, y creen que Rusia y Ucrania, por ejemplo, no va a haber una resolución acelerada y excelente o tampoco un escenario terrorífico global, catastrófico, si creen ese escenario base, en nuestra opinión, estamos más en los próximos 6 a 12 meses en un mundo de fixed income que en un mundo de equity. ¿Y por qué digo esto? Porque fixed income es una clase de activo que se favorece con el desaceleramiento, porque desacelerar significa enfriar la economía y bajar las tasas de los bancos centrales, y eso favorece a los bonos de manera directa, porque el costo de fondeo de los bonos es la tasa de moneda local. Entonces, si el Banco Central corta tasa o baja tasa o deja de subir tasa, el activo que más se favorece de eso es fixed income. Y una manera fácil de mostrar eso es mirar los retornos
de los activos cuando los bancos centrales cortan tasa. Eso es lo que hicimos en la primera diapositiva que les acabo de mostrar. El activo que más se favorece es Fixed Income contra Equity y en particular los Fixed Income High Yielders. Pero no todos, porque algunos de ellos, en nuestra opinión, fiscalmente son muy peligrosos y no conviene tampoco comprar el índice entero cerrando los ojos. Conviene más ser un poco más selectivo. Entonces, para aquellos en ese caso base, la opinión de Fixed Income, por ejemplo, en esa materia muy brevemente, por ahí, para debatir también cómo en oportunidades de inversión, cómo se traduce, hay un fondo conservador que nosotros podemos ofrecer, que es un fondo de duración corta, que es un fondo que rinde aproximadamente 8.2% para una duración de 2.7%. Este es un fondo que hace literalmente 20 años que no tenía un rendimiento tan alto para este nivel de duración. ¿Por qué este fondo rinde lo que rinde? Bueno, justamente porque la Fed ha empujado absolutamente todas las tasas globales a niveles que no hemos visto en 20 años, en el spread emergente, por ejemplo, literalmente 20 años. Entonces, esto a nosotros, para aquellos inversores que dicen, bueno, el mundo desacelera, no quiero tomar demasiado riesgo, quiero verlo, están los fondos de duración corta. Otro fondo bien interesante, un poco más riesgoso, es un fondo de corporativos. Los corporativos, la gran ventaja que tienen es que tradean menos relacionados con el ciclo de la Fed. Entonces, si algunos de ustedes están diciendo, bueno, pero la Fed quizá termine, pero quizá lo estire 2, 3 ciclos más, bueno, hay fondos corporativos en este contexto que tienen la capacidad de diversificar, y al diversificar uno se aleja un poco de ese riesgo de la Fed global. Acuérdense esto, el mundo corporativo tiene cerca de 950 emisores, como ahí lo vemos en la diapositiva. Nosotros podemos excluir muchos de ellos, en parte por las reglas de responsabilidad social de inversión, el SRI, y dentro de eso igual tenemos libertad de elegir emisores que tienen mucha historia crediticia más sólida y que están penalizados en la curva total. Y con mucho gusto, no viene a la discusión de hoy, por supuesto, pero con mucho gusto podemos discutir analíticas exactas de cuál es el proceso de decisión de los corporativos de este fondo, por ejemplo. Pero este fondo, la verdad es que tiene hoy por hoy una oportunidad de rendir en un escenario en el cual el mundo claramente empieza a desacelerar y uno dice, bueno, pero la Fed no me gusta tanto, prefiero comprar un activo de fixed. Por que uno dice, bueno, me gusta fixed income, ok, quiero invertir en fixed income, pero le tengo miedo a la Fed, le tengo miedo al core. Si uno le tiene miedo a la Fed, tiene miedo al core, tiene que hacer dos fondos. Fondos cortos, para sacar duration de encima, que es un fondo de short duration, o un fondo corporativo que tiene menos riesgo, Fed. Esos son los primeros dos fondos que quería mostrarles cómo traducirlo a una oportunidad de inversión. Otro fondo que también puede ser muy interesante, acuerden que nuestra cartera es bien grande, pero la idea es debatir mucho el outlook, debatir macro y por supuesto debatir nuestro fondo, porque eso es lo que hacemos en nuestro trabajo. Otro fondo que es bien interesante y el que les mostraba en la tabla al principio, es un fondo soberano en dólares, tratando de filtrar aquellos instrumentos que en nuestra opinión son historias que se han deteriorado mucho post-COVID. Cuando digo deteriorado mucho, digo principalmente fiscalmente, porque son países que explotaron la cuenta fiscal durante COVID y que ahora no pueden volver atrás. Y entonces cuando vuelven atrás la gente sale a la calle, protesta, el Congreso entonces bloquea el proyecto de ajuste fiscal. Esos países están en un deterioro que es muy marcado y sostenible. Y entonces uno puede comprar una insuficiencia, pero no tiene que comprar todos los activos enteros en los 70 países que hay en emergentes. Hoy por hoy un fondo como este rinde casi 10% en dólares para una duración de 6.6. Y si la Fed termina, este es un fondo que en el nivel de riesgo debería ser el outperformer, porque tiene una componente de duración más larga. Entonces, si uno está convencido de que en 3 reuniones más allá, a partir de ahora, la Fed va a dar el famoso pivot, que finalmente indique que diga, bueno, quizá el dato del deterioro en el mercado laboral es lo suficientemente claro para ser más data dependent. Eso es todo lo que necesitan decir. El pivot no es, vamos a empezar a cortar tasas. El pivot no es, dejamos de subir. El pivot es, el deterioro en el mercado laboral justifica marginalmente tener una posición menos hawkish. ¡Pum! Ya está, eso es el pivot. Ese pivot, para aquellos que creen que lo vamos a ver en 3 reuniones o 2, este es un fondo que debería agregar mucho valor, porque tiene una componente de duración lo suficientemente larga para capturar ese movimiento, esa compresión de emergentes contra desarrollados que la historia muestra que siempre se da cuando la Fed termina. Por último, en materia de fondos, para ir a Latinoamérica, tenemos una de las cosas que
la inflación trajo aparejada fue que los mercados, los bancos centrales emergentes, han tenido una reacción totalmente distinta entre ellos. Brasil, por ejemplo, se destaca en el buen sentido de la palabra. Ha sido agresivo desde el día 1. Ha subido más de 1.100 puntos básicos la tasa. Y actualmente ha subido tanto y tan rápido que actualmente es el primer banco central del mundo que está dando la vuelta. Entonces, obviamente, los bonos de deuda local en Brasil, el próximo movimiento de tasa de interés en Brasil no va a ser una suba, va a ser un corte de tasa, que no va a ser ni en un mes, ni en dos, ni en tres. Pero el mercado siempre se anticipa a eso. Mientras que otros bancos centrales, como Colombia, por ejemplo, que empezaron más despacio, en la última reunión subieron 100 puntos básicos y todavía no pueden darse el lujo de decir el ciclo está empezando a estar maduro. Y en el medio de eso, di solo dos ejemplos, pero en el mundo emergente hay ejemplos de las dos cosas, hay ejemplos de ciclos que están lo que se llama behind the curve, bancos centrales que necesitan subir un montón y bancos centrales que están mucho más maduros en el ciclo. Casi les diría que Brasil es el banco central más maduro de todos los países que nosotros miramos. Pero también hay otros que están en ciclos parecidos. Chile, por ejemplo, está realmente empezando a hacer el gran pivot de ciclo monetario. Entonces, si uno quiere comprar un fondo o invertir en fixed income, donde pueda comprar selectivamente aquellas inversiones de bancos centrales que van a cortar tasa, por ejemplo, lo que hay es un fondo selectivo. Dicho y hecho, acá está en esta diapositiva IM Select. ¿Qué es el IM Select? Es un fondo bien flexible que tiene un tercio de deuda local para bonos locales, un tercio de deuda soberana y un tercio de deuda corporativa. Y eso lo que da es ser extremadamente selectivo en no elegir las historias tóxicas fiscalmente o las historias tóxicas políticamente, y sí elegir las historias buenas de política monetaria. Por ejemplo, todo eso está capturado en ese fondo. Este fondo tiene una gran diversificación y tiene una gran cantidad de instrumentos. O sea, tiene más de 1.000 bonos que se pueden elegir en el total de bonos que se pueden elegir. Y tiene, por ejemplo, un rendimiento de cerca del 10% con una versión más corta que los soberanos, que es de 5.2. ¿Por qué es más corta? Bueno, pues tiene tasas más altas en general. Y acuérdense que el rating promedio de esto es triple B. O sea que no es que uno está comprando junk. Por eso el rendimiento es casi 9%, arriba del 9%. No es porque uno está comprando las historias tóxicas de emergentes. Esto es un bono en promedio triple B, o sea que tiene calidad crediticia alta. Calidad crediticia alta, aprovechando las oportunidades de esta enorme dispersión en materia de inflación y de bancos centrales que hay en el mundo. Acuérdense, hay bancos centrales que ya terminaron de subir. Su próximo momento va a ser corto, pero bancos centrales que todavía le faltan 300 basis points para arriba. Entonces, esa diferenciación se puede capturar en este tipo de fondos de inversión. Tenemos más fondos, tenemos una enorme variedad, pero no es la idea tampoco debatir íntegramente todo esto, sino que la idea es hacer una discusión que tenga un outlook, que tenga la parte de nuestro negocio y que tenga también una discusión de Latinoamérica que a todos nosotros nos interesa. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, nos hablan y hacemos una discusión específica de más fondos, de algo que les interese específicamente o del framework. Pero tampoco quiero tirar 80.000 datos acá y que al final la gente se termine aburriendo, ¿no? Dicho esto, cierro la parte número 2 de mi presentación, que es las oportunidades. Entonces ya dije lo global, el outlook, los 6 puntos cruciales, cómo se traduce eso a oportunidades de inversión, cuáles son los fondos donde uno puede invertir si cree en ese outlook que nosotros vemos. Y por último, Latinoamérica, algunos puntos generales, y entonces también abrir a preguntas si es que alguno de ustedes tiene preguntas. Para Latinoamérica, la realidad es que el outlook que dijimos globalmente no es tan distinto para la región. Hay ciertas cosas específicas de países específicos que nos gustaría poner en común, pero voy a ser muy breve también porque obviamente podría usar una hora entera solo discutiendo la TAM. Entonces voy a decir lo siguiente en algunos países, cosas que nos gustan o que parecen interesantes. La primera es, de vuelta, Brasil. La diapositiva obviamente es preelecciones, ya sabemos que ganó Lula, ya sabemos que es pragmático. Estamos esperando la decisión de gabinete. Hay nombres que resuenan que podrían ser muy, muy favorables a mercados, como el ministro de Finanzas, Alckmin. Alckmin está coordinando el equipo, perdón, el ministro de Alckmin VP y Meireles de ministro de Finanzas. Alckmin está encargado de negociar la transición económica, lo cual es bueno.
Y creemos que si Lula da señales de moderación, el país tiene, como les decía antes, un banco central que ha subido más que nadie en emergentes, una deuda que ofrece lo que se llama double digits de potencial de tasas de interés, y potencialmente la próxima movida del Banco Central va a ser un corte de tasas, no pronto, pero esa es la dirección en la que va, porque el Banco Central tiene una proyección de crecimiento para el año que viene cerca del 1%, y los mercados tienen menos del 1%. Entonces tiene una inflación que modera 1000 puntos de subas de tasas y un crecimiento de 1%. No tienen excusa, no, tienen todas las estrellas alineadas para poder bajar tasa eventualmente cuando la consolidación llegue al rango meta de la expectativa del Banco Central. Y eso es solo cuestión de meses, en nuestra opinión. Ahora, un punto crucial de Brasil es cuál va a ser la disciplina fiscal. Entonces, no sé si se llegan a ver los números, esta diapositiva es un poco pequeña, pero una gran pregunta es, bueno, Lula ganó, ok. Bueno, Lula fue presidente desde el 2003 al 2010. Entonces, lo primero que hice fue ir y decir, bueno, ¿cómo fue el gasto fiscal con Lula? ¿Qué hizo Lula? ¿Destrozó la cuenta fiscal? ¿Fue pragmático? ¿Qué hizo en todas sus 2 presidencias que tuvo anteriormente? Y eso lo puse en este gráfico. Este gráfico muestra, por ejemplo, todos los datos de crecimiento y de fiscal bajo Lula, después bajo Dilma, después bajo Temer y después bajo Bolsonaro. Lo que puede verse evidentemente es que bajo Lula, aun cuando hubo deterioro fiscal, no fue horrenda la administración de él fiscalmente. Hubo otras cosas en las cuales es cuestionable. Por ejemplo, Lula agarró el superciclo de commodities. Un país bien serio, un gobierno bien serio, hubiera hecho un fondo anticíclico, como hizo Chile en algún momento. Si tiene excesos, en vez de gastarlos y expandir fiscalmente, lo que hacen es ahorros. Lula no hizo los ahorros que podría haber hecho en un fondo anticíclico. Y después vino Dilma, que fue digamos, la esponsoreada por él, y Dilma sí tuvo una expansión fiscal grande, y de hecho Dilma fue echada del gobierno, le hicieron impeachment por mal uso de las cuentas fiscales. Entonces después tomó Temer el gobierno. Mi punto con esto es que es posible ver una versión pragmática de Lula, es posible ver una moderación, y creo que Lula tiene suficiente experiencia política para saber que en donde trate de excederse fiscalmente, no solo tiene un problema legal, como lo tuvo Dilma, que literalmente le hicieron impeachment, la sacaron del gobierno, sino que también va a tener un problema con los mercados financieros. Y el BRL, el sell-off, las tasas, no creo que le permitan a él no ser moderado. Y además de eso no tiene acuérdense, Bolsonaro fue una elección muy, muy cercana. Bolsonaro sacó 48 y pico por ciento de los votos, si no me acuerdo mal. O sea que hay un bolsonarismo muy prevaleciente, muy fuerte fuerza opositora, que va a obligar a Lula a tener moderación. No tiene control absoluto, no tiene ni siquiera mayoría en el Congreso absoluta. Entonces tengan en cuenta esas cosas. Brasil, comentario breve, ¿no? Así no se nos pasa el tiempo. Colombia, bueno, en Colombia el escenario se ve más delicado. El presidente tiene una agenda extremadamente ambiciosa y está empujando para adelante con su agenda. Tiene la reforma más peligrosa de todas bueno, hay 2 que son bien peligrosas. Una es la de los fondos de pensiones. ¿Por qué es tan peligrosa la reforma? Porque básicamente los fondos de pensiones son uno de los más grandes demandantes de bonos. Entonces, ¿cómo compran los bonos del fondo de pensión? Los fondos de pensión reciben dinero todos los meses de las contribuciones de empleados y ese dinero lo alocan en inversiones. Y gran parte de ese dinero va a fixed income local, tasas TES. Si dejan de recibir ese dinero, porque si no se aloca al sistema Pay as you go, que es el gran cambio que propone Petro, entre otras cosas, van a dejar de comprar bonos. Y si dejan de comprar bonos, ¿quién va a comprar los bonos de Colombia? Entonces, hay una gran interrogante sobre esa parte de su agenda. Otro desafío, por supuesto, ha hecho anuncios ridículos el presidente Petro. 3 millones de hectáreas que quieren comprar, nadie entiende cuánto valen ni cómo las van a financiar. En algún punto dijo que quería financiarlas con un impuesto nuevo a los bonos, que también destruyó la curva de TES. Ahora resulta que ni siquiera saben cuánto van a estar o quiénes son los dueños. Ese proyecto con suerte queda cajoneado para siempre, ojalá. Pero como verán, hay una reforma que ya salió, que es la reforma impositiva. El Congreso la aprobó en una velocidad bien rápida, pudo obtener mayoría. Hasta que no veamos más claridad en su agenda, nosotros no estamos tan constructivos, por ejemplo, Colombia, porque muchos de estos presidentes de la región han ganado y después han moderado su tono.
pero todavía no hemos visto eso en Petro. Ojalá que se dé. Si se da, va a ser algo muy favorable esa moderación. Entonces, hay que ser selectivo. De repente, Colombia sí ofrece valor con el peso a 5.000, sí ofrece valor con las tasas en 14, 15%, la parte larga de la curva antes, cuando la inflación empieza a moderar. Pero en hard currency, por ejemplo, en moneda dura o corporativos, más, por ejemplo, otra de las grandes cambios es los cambios energéticos. Quiere dejar de dar concesiones energéticas porque quiere hacer transición a energía renovable, lo cual suena excelente de acá a 20 años, pero el proceso puede ser extremadamente complicado. Entonces, moneda dura no nos gusta, corporativos no nos gusta mucho. Sí vemos una oportunidad bien interesante en moneda local. Y eso vamos, ¿cómo se traduce eso? Bueno, hay un fondo selectivo donde uno puede selectivamente comprar ciertos activos y no comprar ciertos otros activos del mismo país. Dicho eso en Colombia, muy brevemente, y creo quizá esto cierro así hacemos algunas preguntas. Chile, lo que vemos es que el presidente dio cierta señal de moderación, al igual que muchos otros presidentes digamos, Latinoamérica está predominantemente de izquierda actualmente. Casi todas las elecciones que hubo fueron de izquierda, excepto Ecuador, de repente donde ganó la derecha, pero después de 12 años de correísmo. O sea que lo que fue el voto rechazo, y el voto rechazo trajo a la derecha al poder, pero después, para estos países, casi todos ganó la izquierda moderada en muchos casos. Mi punto es, Chile ganó la izquierda, hay cierta moderación en su agenda, salió el voto no al cambio constitucional, que fue súper importante, fue un golpe importante a su administración, porque Boric era un gran, promovía de manera agresiva el cambio, la redefinición de la constitución, y la gente le votó el no. Entonces ahora es un plan mucho más largo, etc. Pero tiene también ciertas reformas muy delicadas. Por ejemplo, nuevamente, la reforma de los fondos de pensiones. Boric presentó un plan que tiene más rasgos de moderación, pero aún así, inevitablemente el plan va a desembocar en expansión fiscal. Y volvemos al punto que estamos hablando hace un ratito en la conversación. Algunos países están siendo irresponsables fiscalmente y el mercado los está penalizando. Y algunos otros están haciendo lo contrario y el mercado los está premiando. Entonces ahí está la selección. No vemos en Chile una oportunidad de que se genere demasiado alfa, o sea, demasiado retorno intrínseco del país. Más bien Chile va a andar según los swings de la marea global. No vemos oportunidades muy particulares, quizá un poco en moneda local, ahora que el Banco Central está haciendo efectivamente su pivote. Siendo más rápido y cerrando, no voy a cubrir todos los países que tenemos. Sí, si alguien tiene una pregunta podemos debatirlo. Ecuador es un país que nos gusta desde lo macro, con el único casi presidente de derecha que queda en la región. Interesantemente, y obviamente le están haciendo la vida difícil. El Congreso no tiene apoyo en el Congreso, tiene las fuerzas del CONAIE, que son las fuerzas indígenas que han hecho, bueno, lo que se llama social unrest, ¿no? Han hecho manifestaciones grandes. En un momento el gobierno cometió un error, puso preso a Leonidas Issa, que es el jefe de CONAIE, que es esta organización indígena. Después salió liberado, pero salió enojadísimo, con furia de la cárcel. Hubo manifestaciones donde hubo gente que falleció, hubo una bomba que explotó en un shopping, también se la atribuyeron a grupos asociados, bueno, mucho ruido político, etcétera. Pero tiene un presidente que está haciendo las cosas bien, tiene potencialmente una renegociación de su parte corta de la deuda, donde van a recomprar la parte corta de la deuda, con un bono linkeado a cuestiones verdes, cuestiones que tienen que ver con las Islas Galápagos, por ejemplo. Tiene una macro favorable en ese sentido, exporta petróleo, pues sigue no siendo un mal escenario en este contexto. Y por último les diría que las valuaciones se ven particularmente baratas en Ecuador. Cuando mira los valor par, comparados sobre todo contra sus pares en el asset class, ¿no? Contra las opciones de inversión en el marco B. Entonces tengan en cuenta eso. De vuelta, tenemos muchos más países, lo que no tenemos es mucho tiempo y tampoco quiero aburrirlos con gran cantidad de cosas, pero Ecuador es un país que nos gusta, tiene buenos fundamentales, tiene buena política y es algo a seguir muy de cerca. Ahí hago la pausa. Diego, dale vos si querés. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia, por lo que estuve viendo ahí en preguntas y respuestas, no hay nada abierto, pero obviamente invitamos al público a que manifieste las preguntas para Carlos en el chat.
o en la sección de preguntas y respuestas.